¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a No Te Agüites, tu podcast donde semana a semana platicaremos sobre algún tema interesante relacionado con el agua. El día de hoy estamos, como ya es costumbre, con el fundador, editor, secretario candela del podcast, Axel Sandoval. ¿Qué onda, Axel? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Iván? Bien, aquí andamos, terminando de editar el anterior apenas. Estaba pensando en tu apodo de secretario candela y sí te queda, güey. Sí, definitivamente, güey. Sí, ya está con ¿cómo se llama? Después de la pandemia, ya sabes, ya quedaste más mamado todavía. Bueno, y también vamos a repetir invitada especial porque nos salió muy bien, nos salió chido el último episodio gracias a ella. Así que ella es Fer Palma, ¿cómo estás? ¿Ya te hartaste de nosotros? Hola amigos, no, para nada. Estoy muy contenta de estar aquí. Todavía un poquito. Igual, pues un saludo a Andrés Osorio, gracias a él que pues está disque trabajando y que por eso no puede estar con nosotros allá. Un saludo, un chinga tu madre, de corazón. Oye, hablando de saludos a un cuate le prometí que le iba a mandar saludos, güey. Él cada semana me dice, oye, güey, ¿qué onda con el episodio? ¿Por qué se atrasaron? Ese güey sí está pendiente, güey. ¿Qué onda? ¿Quién es? Compa se llama Ricardo, güey. Ricardo Villaño. Ricardo Marín. Ah, pues es nuestro fan, güey. Ah, chido, Ricardo Marín. Saludos a Ricardo Marín. Pues sí, güey, estamos como que todavía viendo cómo quedamos con los episodios allá, pero pues ya va jalando, ¿no? Pues bien, no sé si hay otro saludo, alguien que quieras mandar saludos, Fer. Sí. ¿Por qué no? Pues realmente a mis amigos de México, que seguramente van a andar escuchando sí, esto. Que nos escuchen, por favor. Así que ves, por eso te trajimos para extender nuestro target. Así. Claro que sí, está súper bien. Pues bien, si no saben por qué hablamos de Fer y por qué nos salió chido este episodio, pues véanlo, échense por ahí un rol, escúchenos. Estuvimos platicando sobre el conflicto que hay en la presa La Boquilla en Chihuahua y la verdad salieron argumentos chidos, yo creo, y conclusiones también bastante interesantes, así que pues independientemente de todo el podcast, esperamos que se resuelva pronto este tema y que pues tan pronto como se pueda pues dejen de afectar por ahí a los productores, que son los principales afectados. Así que precisamente por eso el día de hoy vamos a platicar con otro tema que se complementa un poquito. O sea, ya hablamos de los problemas que hay en otro lado. El día de hoy vamos a hablar de qué estamos haciendo aquí, o sea, cada quien en su panorama, en su diario vivir, para pues poder mitigar un poquito esto, ¿no? De pues el agua, ¿no? Cuando la desperdiciamos y todo esto. Entonces, pues vamos a aprovechar la presencia de Fer aquí, que conoce bien pues la condición que hay en Yucatán, también como la condición que hay en Ciudad de México, que es una zona de estrés hídrico importante. Ya vamos a ver. Ay, sí, que ya vamos a ver qué es lo que significa esto de estrés hídrico. Y pues vamos a comentar también aquí con las vivencias que hemos tenido nosotros en la hermana República de Yucatán, ¿sí? Que es una zona caracterizada por su abundancia de agua. Así que el tema de hoy vamos a hablar de cultura del agua. ¿Alguna vez habían escuchado este término, Fer? ¿Qué se te viene a la mente cuando lo mencionamos? Pues yo pienso que la cultura del agua se debe referir a los valores que tenemos en torno a ella, como a esta parte de la conciencia que debe haber, que lamentablemente creo que no mucha gente en México la tenemos o la tienen. Sí, por ahí cuando comentábamos lo del estrés hídrico dijiste enseguida, sí, así es. ¿Por qué la reacción? A ver, explícanos.
Sí, ¿Cómo? ¿por qué la reacción? Explícanos por qué dices, sí, tienen razón. Pues sí, porque es un tema bastante delicado y realmente no se le da la atención, como justamente como lo comentábamos con el asunto de la boquilla. Creo que todos creemos que en algún punto que es un recurso que como ahí ha estado, ahí estará y seguirá y realmente pues no. Pues no lo es tanto. Fíjate, uno pensaría desde aquí donde estamos que allá se valora más porque no la tiene. Axel, ¿tú cómo ves toda esta parte de la cultura del agua? En contraste, ¿qué podrías decir de esto? Tú, yucateco formado, enraizado aquí. Bueno, lo único que te puedo decir es que aquí en Yucatán hay muy poca cultura del agua, pero pues ya más adelante vamos a ir entrando más a detalle en esto. Sí, así Bueno, al es. menos desde mi perspectiva y desde mi opinión, o lo que yo he visto, es que hay muy poca cultura del agua. Sí, desde mi opinión, igual como yucateco, yo siento que tampoco veo que haya una cultura del agua adecuada, ¿no? Para pues seguir manteniendo este recurso tan importante. Y pues bueno, vamos a empezar primero con una definición rápida de qué es la cultura del agua. Y la Autoridad Nacional del Agua de Perú, ANA para los cuates, nos dice que es el conjunto de modos y medios utilizados para la satisfacción de necesidades fundamentales relacionadas con el agua y con todo lo que dependa de ella. Incluye lo que se hace con el agua, en el agua, para ayudar a resolver la satisfacción de algunas de estas necesidades fundamentales. O sea, prácticamente todo lo que se haga con el agua entra dentro de esto, ¿no? Igual de repente cuando platicamos con amigos de ciencias sociales, es muy común el término, ¿no? Como de apropiación cultural y todo esto, y como que es muy recurrente el tema de la cultura, y es que a veces nosotros decimos, no, pues tú eres un inculto, ya sabes. Y pues esto no es del todo cierto, o sea, todos tenemos cultura, todo lo que haga el ser humano es cultura realmente, y todo lo que haga el ser humano en torno al agua también es cultura. Claro que hay, digamos, algunos que se ajustan mejor que otras pues a las necesidades que existan. Prácticamente todo lo que hacemos de alguna manera que involucra al agua es parte de esta cultura, porque también la ANA nos menciona que la cultura del agua se manifiesta en la lengua, creencias, valores, normas, organización, tecnología, objetos materiales e inmateriales, o sea, simbólicos, en las relaciones humanas, o sea, pues es todo esto, ¿no? Que estamos englobando. ¿Ustedes qué consideran que es una buena cultura del agua? O sea, un ejemplo de buena cultura del agua. Bueno, realmente yo creo que implicaría que la gente le dé el valor que esta implica. Entonces sería pues básicamente como lo que se supone que tenemos que hacer, pero no siempre aplicamos, como eso de bañarnos y cerrar la llave del agua, procurar no gastarla como en cosas innecesarias. De repente la gente deja, no sé, de repente la gente lava sus automóviles con una manguera y no le importa que se esté saliendo el agua. Sí. Las empresas también, yo creo que también como individuos, o sea, nosotros podemos hacer muchísimas acciones como individuos, pero también yo creo que nos hace falta como exigirle al gobierno que las grandes corporaciones, exacto. Sí. Sí, como exigirle que exija a los grandes usuarios del agua, que es un tema igual bien recurrente, que son pues todos los que tienen que ver con llevar el agua a nuestras casas, que son los organismos operadores, sobre todo los que tienen que ver con industrias así súper específicas, por mencionar algunos, los refresqueros, los cerveceros, los productores de papel. Hay como que ciertas áreas que consumen un montón de agua. Entonces sí, concuerdo contigo en esa parte. Es como darle el valor que merece. Ok, y bueno, es por esto que vemos que no solamente hay una cultura del agua.
ya que todo esto nos lleva a pensar que existen según las creencias y valores de cada lugar. O sea, la cultura existe y es cuestión de cada uno, ya sea en lo individual o en lo colectivo, si va acorde con la naturaleza. O sea, si hay un concepto igual que lanza la UNESCO, que es una nueva cultura del agua, que se refiere precisamente a esto. O sea, tú tratas el agua de cierta manera, pero hay que tratarla mejor. Por ahí platicábamos alguna vez con el maestro Raúl Sánchez. Tú sí lo conoces, ¿verdad, Axel? Sí, yo sí lo conozco. Que me parece que fue catedrático del UNAM por ahí, ahorita está pues en una empresa, viendo siempre dentro de esta cuestión hídrica. Y él comentaba que muchas veces tienen que ver muchísimo los usos y las costumbres de las sociedades, porque como sociedades pues en formación a veces no nos damos cuenta de la gran importancia que tiene el agua y sobre todo nuestras acciones para con el agua. Él comentaba el ejemplo de que existía una familia de polleros, ¿sí? Familia de polleros, o sea, carniceros, vaya. Y pues lo que hacían ellos era pues matar a los pollos, luego lavarlos bien y colgarlos para que se termine de escurrir la sangre. Esa sangre iba a parar un río y así se había hecho desde tiempos inmemoriales, ¿sí? O sea, así lo hacía la mamá del pollero que es hoy en día, ya sabes. Y él decía, pues sí, o sea, es un uso, es una costumbre que tiene la gente y tal vez no daña mucho cuando es una persona, pero de 50 años para acá muchas cosas cambiaron. La pollería creció, en lugar de matar 1 o 2 pollos que se comían antes por la familia, ahorita son miles de cabezas que están colgando allá y que están contaminando directamente un río. Entonces es igual parte de todo esto que engloba, ¿no? Entonces, bien mencionábamos en parte la presencia de Fer el día de hoy es para esto, que tú que has estado acostumbrada a ir y venir entre Ciudad de México. Primero, cuéntanos por qué tanta alternancia entre las dos ciudades y si existe un choque cultural primeramente con la cultura yucateca. Oh, claro que sí. Mira, yo vine aquí a vivir hace ya 12 años. Ya tiene algo de tiempo. La mitad de mi vida, básicamente, viví en Mérida. Después yo amé aquí y luego me regresé a la universidad. Justamente hice el examen para la UNAM. Dije, pues a ver si me quedo, y me quedé. Entonces, pues no lo pensé mucho, solamente me regresé pero pues la cosa es que mi familia sigue acá y sigue acá. Entonces, pues es un ir y venir por las vacaciones, mi casa. Realmente en México soy más o menos foránea. O sea, porque sí tengo familia allá, pero pues mi familia nuclear está acá y mi corazón está acá. Entonces, básicamente, soy de los dos lados. Yo no me siento 100% chilanga. La verdad es que Mérida me ha recibido muy bien. Yucatán en general tiene un lugar muy especial en mi corazón. Pero bueno, y del choque que dices, claro que sí, desde el principio, en todos los aspectos. Pero yo creo que también, hablando específicamente del tema de agua, siento que al menos los chilangos le hemos sufrido, sobre todo en las últimas décadas, con ese tema en específico. Yo en México vivo en Coyoacán, pegadita a Iztapalapa, y tengo familia en Iztapalapa, y puedo decir que sí se sufre por el agua muchísimas veces. Tengo familia que a las 10 de la noche ya no tiene agua porque la cortan. Tengo familia que por momentos el agua le sale color gris, huele feo, y es agua con la que se bañan y es agua con la que lavan sus trastes. Entonces realmente en México siempre va a haber gente valemadres, siempre. Y hay mucha gente en la Ciudad de México a la que no le importa, pero siento que sí hay un nivel un poco más alto de conciencia en cuanto al uso del agua y en cuanto a su desperdicio que aquí. Aquí no es que lo hagan deliberadamente, pero como nunca les ha faltado agua, siento que no le dan el valor que debería de tener. Y te digo, no porque no les importe, sino que solamente como no han padecido en ese aspecto, pues no llegan a tener
esa parte que dice, hey, no, oye, tal vez debería de cerrar la llave mientras me enjabono. Hey, tal vez no debería de lavar mi patio con manguera y dejar la manguera ahí botada. Total, pues qué importa, ¿no? Que se agoten los mantos acuíferos. No lo dicen, solamente lo hacen. Y creo que sí es una cuestión cultural, a fin de cuentas. Ok. Axel, ¿tú crees que eso corresponde a lo que hacemos acá? Yo de entrada digo que sí, yo creo que sí, somos así. Y tú, igual como que en contraparte, si has conocido a alguien de Ciudad de México, ¿cómo, o si tienes incluso un estereotipo, aclara que es un estereotipo y dinos qué es lo que piensas, ¿no? De esta diferencia que hay entre las dos sociedades. Bueno, de entrada sí estoy de acuerdo con lo que comenta de aquí Yucatán, ¿no? O sea, aquí lo ves en todas partes. De hecho, puedes ir a cualquier poblado o colonia antigua, güey, donde haya gente mayor, y vas a ver a los viejitos tirando agua en la puerta de su casa, güey, así, en la acera. Porque supuestamente las creencias antiguas es que así refrescas, pero pues solo estás sacando más bochorno, en fin. Son creencias antiguas, es parte de la cultura del agua que tenemos aquí, que no concuerda con la cultura del cuidado del agua. Sí, tienes razón, como que refrescan y además como que lo utilizan también para barrer, ¿verdad? Sí, también. Ajá, decías, perdón. Y en cuanto a lo que pasa en la Ciudad de México y en el Estado de México, que yo he visto, más que nada lo he visto cuando estaba leyendo varios trabajos de tesis que hablaban sobre sistemas de distribución de agua. Muchos mencionaban tandeos o cosas de este estilo que pues te das cuenta de que ellos no tenían el agua 24/7 como aquí. Sí, es verdad. De hecho, nosotros platicábamos de los tandeos que a veces no estamos muy conscientes de qué es eso. A ver, explícanos qué es para ti un tandeo o cómo funciona este sistema. Porque no es como tan fácil. El sistema por tandeo literalmente es que te mandan una tanda de agua. O sea, tienes agua por cierto horario. O sea, vamos a poner un ejemplo sencillo. Tienes una bomba que va a disparar el agua hacia donde tú vives. Pero esa bomba solo va a operar de 5 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces, en ese horario tú vas a tener agua. Pero en el horario en el que la bomba no está encendida, tú no vas a tener agua. Sí, comentábamos igual, creo que siempre con el maestro Raúl, él comentaba, yo sé que una ciudad está jodida en cuestión del agua cuando empiezo a entrar a ella y me topo con un montón de rotoplasas en el techo. Es algo que no, yo hasta ese instante de mi vida que lo escuché de él, jamás me lo había puesto a cuestionar. ¿Por qué necesitamos un rotoplaza en el techo? Y pues ciertamente es algo que no pensamos muchas veces, pero que sí tiene que ver con esta parte del tandeo que dice Axel. Y lo que comentabas igual, que hay ocasiones en las que se quedan sin agua, ¿no? La gente, por ejemplo, en Iztapalapa. Y es precisamente por esto, porque quien está concesionado para llevarnos el agua, a veces no le queda de otra que ir dividiendo por tandas cómo lo va repartiendo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué haces tú si de repente cortan ese suministro y tú ya no tienes agua? Entonces es que empieza toda esta cuestión del rotoplas y de los reservorios y si tienes cisterna y todo eso. Entonces, pues sí, o sea, eso nos habla de que los organismos operadores de agua, entre comillas, no están cumpliendo con su función, que es pues de proveer de agua 24 horas, 7 días a la semana. Entonces igual como por esta parte podemos ver un poco. Y pues yo creo que si bien son culturas distintas, la yucateca y la chilanga, son culturas distintas, pero a la vez comparten ciertas carencias sociales. O sea, en todos lados tenemos necesidades y siento que a manera general cumplimos con ciertas carencias, necesidades, como esta cuestión del tandeo que platicábamos. Entonces cada quien a su manera como que le da un valor al agua, y era lo que comentábamos igual. Ustedes, o sea, Fer, tú en tu estancia en Ciudad de México, ¿consideras que el agua que hay es suficiente? No, eso sí te lo puedo decir tajantemente, definitivamente. Porque no. Realmente, fíjate, cuando empezó la pandemia,
apenas en abril, yo ya no estaba allá, pero estuve leyendo sobre que el PG había dicho algo sobre que se iba a garantizar el abastecimiento. Bueno, es que la gente allá se empezó a panicar. Obviamente empezó a panicar. Imagínate una pandemia sin agua. Sí, de por sí están siempre lidiando con las pipas, con que los partidos políticos se pelean y entonces ellos se quedan sin pipas. O sea, como ya lo platicamos el episodio pasado, también tiene un fuerte tinte político esto del agua. En la Ciudad de México creo que es más notable todavía. Entonces, ¿a qué iba con esto? Sí, que en cuanto empezó la pandemia, López Obrador dijo algo como que se iba a garantizar el abastecimiento de agua, sobre todo en Iztapalapa, para que la gente pudiera estar bien con esta onda de la pandemia y la lavada de manos y Sí, todo eso. que es algo terrible. Es algo terrible porque esta cuestión de la pandemia nos ha forzado a estar en casa y de una u otra manera está haciendo que consumamos más agua. Porque no es la misma calidad de vida que tú te das en una oficina que en tu casa, que es algo igual que no nos podemos analizar muchas veces. Quienes más consumen agua son los que más tienen. Sí, o sea, la gente de escasos recursos, pues muchas veces no tiene los servicios que uno que es más privilegiado sí tiene, y alguien que es más privilegiado todavía que uno, pues gasta aún más agua. ¿Por qué? Porque si te pones a ver a la gente, no sé, ¿cómo se llama esta colonia super fifí? Allá en Ciudad. Jardines del Pedregal. Exactamente, si te pones allá a ver las casitas, que son casotas, o sea, imagínate, primero, imagínense cuánto dinero es necesario para poder mantener esa cosa que punto a veces viven una familia, pero es casi son casas de cuadras, ¿no? Entonces imagínate, no solo la familia que está allá, son también pues los que mantienen la casa como tal, si hay jardineros, si hay servicio doméstico, toda esta parte. Además, dudo mucho que estando así no tengan que su piscinita, que el jacuzzi, al momento de lavar, dudo mucho que lo hagan en su batea como acá en Yucatán. O sea, seguramente tienen su lavadora ya bien chida. Entonces, este tipo de servicios que nos facilitan la vida también consumen muchísima agua. Y es algo que nos damos cuenta. O sea, el consumo del agua, realmente los principales factores son esos: la calidad de vida que tienen las personas que viven allá, y también el clima en muchas ocasiones, que eso aquí nos juega en contra. Pero es algo de lo que no se habla mucho, como bien dices. Axel, ¿tú crees que no sé, o sea, ¿cuál es tu opinión sobre todo esto? ¿Crees que el agua aquí en Mérida es suficiente, aquí en Yucatán? Está dura la pregunta. Yo creo que sí es suficiente, pero no se está usando de forma eficiente. Ok. O sea, sí se está haciendo que el agua llegue a donde tiene que llegar, pero también se está perdiendo mucha agua en el camino. Sí, que hablábamos igual, o sea, más adelantito lo vamos a ver, esta cuestión como el estrés hídrico, que es la cuestión del agua disponible. Y en Yucatán tenemos agua, pero ya no toda el agua que tenemos está disponible, porque ya está contaminada en alguna u otra manera. Entonces es algo que sí carecemos aquí, ¿no? Igual por la calidad del agua. Sí. Es pues antes recuerdo que mis abuelos me decían, no, es que hacíamos un pozo de, no sé, 8 metros, ya teníamos agua para consumir. Pero ahora esa agua que está a 8 metros ya está toda podrida. Sí, o sea, es lo malo, ¿no? Que sigue estando allá el lago de 8 metros, pero ahorita ves lo que comentábamos, me parece, en un episodio, ¿no? Que cuando se recargó el acuífero por una tormenta, como que toda esta parte de contaminantes quedaron más arriba y de repente empezaba a salir agua que no tan notoriamente estaba, pero cuando te la servías, o sea, la ponías en una piscina, por ejemplo, quedaba como verdecita por todos estos nutrientes que no debería tener el agua. Entonces, pues bueno, ajá. Justamente, viéndolo así, yo me acuerdo que hay un tema ahí sobre contaminación de mantos acuíferos aquí en Yucatán, y creo que es algo que es urgente atender a estas alturas. No sé si sea un buen tiempo o no, pero Mérida y en general Yucatán están teniendo un crecimiento acelerado, está llegando gente de todos lados.
Yo pienso que eso tiene que ver mucho con estos desechos que se están generando, o sea, no porque la gente tire basura en la calle, sino porque vamos a mayor gente, mayor demanda agrícola, a mayor demanda de consumo de carne, entonces todos estos factores se van sumando y hacen que, pues, naturalmente todos los desechos se van al manto acuífero y van pasando las cosas como las que hemos estado viendo. Entonces, yo creo que es cuestión también de planeación. Sí. Ahorita es un momento crítico para ver qué vamos a hacer con eso, porque no podemos estar nada más esperando a que explote la bomba de tiempo que está abajo de nosotros. Sí, así es. De hecho, ahorita como que yo estoy así, creo que Axel igual, o sea, como que nos estamos conteniendo mucho como para no tocar muchísimos temas de los cuales sabemos, ya sea por no sé, por casualidad que estamos con la persona cuando lo menciona, ya sabes, o cosas que nosotros vemos, como para no divagar tanto, pero es que realmente es muy triste la cuestión de la calidad del agua aquí en Yucatán. Empezando por el hecho que no tenemos drenaje, algo que pues ya hemos platicado hasta el cansancio aquí. No tenemos drenaje, si no hay drenaje no hay manera de tratar nuestros desperdicios y, o sea, nuestra agua residual, y esa agua residual se está yendo directamente al acuífero. ¿Y qué está pasando con todo esto? Entonces hay muchísimo de qué hablar en cuanto a calidad del agua de Yucatán, pero sí, Sí. como dices, es una cuestión urgente que creo que debe ya tomarse como tal. Igual tenemos el caso de las granjas porcícolas acá con todos los contaminantes, que la caca del cerdo es de lo peor que existe para el agua. También tenemos los casos de que en los estuarios, en estas como rías, cuerpos de agua, ¿no? Costeros, hay presencia a veces de cafeína. O sea, el ser humano es el único animal que consume cafeína. Entonces, ¿quién nos indica que exista cafeína en estos cuerpos de agua? Que hay orín de humano. Ay, exactamente. Dios. Exactamente. Entonces, podemos ver esto, también podemos ver la cuestión de la cervecera que está ahorita consumiendo a tragos pues gigantescos el agua de aquí en Yucatán. Es un montón de tema para desarrollar, para platicar, pero vamos a tratar de contenernos lo más posible. Claro, está bien, acepto. Bueno, pues dicho esto, se me haría interesante comparar el becario esclavizado encargado de la investigación de No Te Agüites, o sea, yo, se dio a la tarea de buscar buenos hábitos para ahorrar el agua. Es algo que me parece que ya habías tocado por ahí un poquito, Fer. Los iremos comentando y viendo qué tan comunes son para cada lugar, o sea, ya sea para Ciudad de México o para Yucatán. Entonces empezamos con la parte de cerrar los grifos cuando no se estén utilizando. O sea, aunque sea poco tiempo, mientras están lavando las vajillas, mientras están haciendo cualquier cosa, cerrar el grifo mientras no se esté utilizando. ¿Crees que en Ciudad de México se haga? No, bueno... Ay, no, es que es algo complejo, porque la mitad de mi familia lo hace y la otra mitad le vale. ¿Hay algún patrón allá? Pero ¿para que lo hagan o no lo hagan? Es que sí, solamente la gente que es muy consciente de eso dice, o sea, de verdad, en casa de mi abuelita, por ejemplo, ella se baña, escucho cuando empieza la regadera, escucho cuando cierra la regadera, se queda unos 5, 7 minutos en silencio, se vuelve a abrir, se vuelve a cerrar, de verdad así, pero eso ha sido toda su vida. Entonces, igual mi tía, sus hijas, mi mamá, pero creo que sí, te digo, en México hay mucha gente vale madre, pero lo que sí te puedo decir es que aquí no he conocido a alguien, a diferencia de México, aquí no he conocido a alguien que diga, voy a cerrar la llave mientras me baño. No. En los 12 años que llevo he estado en casa de amigos, de más familia, etcétera, etcétera. No conozco a alguien que cierre la llave. No sé si tengo mala suerte o pues es cuestión de cultura y de hábitos. De hecho, jamás me había puesto a pensar en eso. Tienes razón, o sea, es que son cosas que tenemos tan naturales que no nos damos cuenta, ya sabes. Y sí, como bien dices, sí se podría ahorrar agua ya. Bueno, cuando menos yo no lo sabía. Empezaré a aplicar la de la abuelita de Fer.
Axel, ¿tú crees que esto corresponde a lo que hacen los yucatecos? Sí, es muy dado de aquí. Como mencionamos al principio, aquí siempre ha habido agua y nunca ha habido escasez. No saben qué es no tener agua y por lo mismo no saben o no son conscientes de que hay que cuidar el agua porque nunca han tenido la necesidad de ella. Entonces, yo, en lo personal, yo sí siempre cierro las llaves de todo. Pero eso lo empecé a hacer creo que cuando estaba en la prepa. O sea, cuando eras un poquito más consciente. Cuando yo era un poco más consciente, como 15 o 16 de mi vida, estuve tirando agua a diestra y siniestra y no lo haces por querer gastar el agua, lo haces porque no eres consciente de que estás gastando el agua de esa forma. Sí, o sea, para ti es la manera natural de hacerlo y así lo has hecho toda tu vida y jamás te has puesto a pensar entre tus muchas cosas en que estaría chido si no lo hicieras. Ajá. Ok. Otro punto es ducharse en 5 minutos. Esta le va a doler a mucha gente que nos está escuchando. 5 minutos, ¿por qué 5 minutos? Es lo que recomienda las Naciones Unidas para tener un uso sustentable del agua, ¿sí? Entonces, ¿tú crees que se haga esto en Ciudad de México? ¿Que la gente se bañe en 5 minutos? O sea, no más de 5 minutos. A ver, déjame pensar. No menos de 5 minutos, pero sí. Es que te digo, es que tengo que pensarlo porque te digo que los ejemplos que yo tengo es gente que se tarda más de 5 minutos, pero por ejemplo, globalmente no dejan el agua abierta más de 5 minutos. Okay. Abuelita, exactamente ahorita que vengo a la mente también. A eso va la pregunta, ¿no? Sí. 5 minutos de tiempo en lo que estás gastando agua. Sí. Pues te digo, tal vez mi círculo cercano no, pero sí conozco a gente que se da baños de media hora y es así, qué poca madre, sí, o sea, ciérrale a tu llave tantito, ¿no? No te estás haciendo nada más estás ahí pendejeando mientras estás abajo del agua. O sea, está padre pensar mientras te bañas, pero ciérrale. Güey, te digo algo que me pasó cuando estuve por allá, de hecho igual, me parece que todavía era Coyoacán. Hubo un congreso en Ciudad de México, fui y me estuve hospedando por ahí con unos amigos, y un saludo para Roselia y para Gio. Estuve con ellos, entonces te lo prometo que yo iba en moods agua, ya sabes, iba en moods de todo esto, y sí, en particular la historia del agua en la Ciudad de México es bien triste, es algo que siempre hemos dicho acá, es bien triste esta historia, y como que iba y decía, no manches, qué frío hace. Ya sabes, o sea, yucateco que estoy acostumbrado a 40 grados a mediodía, llegaba y no, pues en la nochecita cuando regresaba del congreso y todo, no, pues sí hace frío, sí, y aparte estoy sucio, o sea, se siente hasta distinto, pero me siento sucio, me quiero bañar, y pensaba no solo en el agua, sino en el boiler, ya sabes, en el calentador, porque eso igual consume energía y es terrible también y se relaciona muchísimo. Y sí pensaba mucho en esto de que, qué daño le estoy haciendo al mundo por tomarme esta ducha. O sea, creo que ni 10 duchas que me tomo en Mérida son tan dañinas como esta que estoy haciendo ahorita. Pero son cosas que no hay de otra. O sea, ni modo, no te bañes, ¿sabes? Algunos la hemos aplicado por gusto a veces, algunos. pero no se debería. Axel, ¿tú crees que aquí la gente se bañe en 5 minutos? Eso varía mucho de persona en persona. Uh-huh. Pero he conocido gente que sí, que de repente estoy con amigos y dice, voy a arreglar. Y ves que entra al baño y sale en 5 minutos, güey, así de volada. Uh-huh. Y hay gente que igual se tarda los siglos de la vida en el baño, güey. No te puedo decir si todo ese tiempo tienen abierta la regadera, porque pues no estoy junto al baño, pero sí se tardan bastante más de 5 minutos. Yo en lo... Aquí yo tengo algo que agregar, uh-huh. Perdón por la interrupción. Adelante. Tengo algo que agregar bastante curioso, como haciendo contraste entre el centro y aquí, o sea, el centro uh-huh. de México, que los hábitos del baño sí varían muchísimo. En México nosotros nos bañamos una vez al día. Y cuando vine acá,
es una cosa, me pareció muy curioso porque yo veía que la gente se bañaba 2 veces al día como si nada, 3 veces al día como si nada, y yo, bueno, y toda mi familia estábamos intrigados así de por qué se bañan tantas veces, digo, y luego nos dimos cuenta, naturalmente, que es por el pinche calor que hace. Entonces, siento que esas duchas, como son más durante el día, escuchen mi diagnóstico, por favor, sí. Viéndolo como persona de fuera. Como son más duchas al día, sí las pueden acortar. O sea, no hay necesidad de hacer como una ducha importante que te vaya a durar todo el día. Exacto. Entonces, aquí mi hermanito, tengo un hermanito de casi 10 años y les dice enjuagones. Me voy a dar un enjuagón. Y ya se sale en 5 minutos, sí, o sea, literal es un enjuagón. Creo que eso puede ser algo, o sea, sí es algo, haciendo un contraste entre las dos partes, es algo muy particular de aquí. O muy particular de allá, que nada más nos bañamos una vez al día, pero pues el agua está escasa y hace mucho frío. No, creo que más bien es de acá, ya sabes, precisamente por esa parte. Que pues corrobora un poquito lo que decíamos, ¿no? Otro factor importante es el clima, o sea, y no es solo porque me quiero sentir fresco todo el día, ya sabes, no, es porque estoy sudando y apesto, ya sabes. y la ducha que me di hace rato como que no me alcanza, pero sí es cierto, o sea, sí nos bañamos, yo en lo particular, una vez al día, salvo ocasiones especiales, sí es 2 veces al día, porque si hay algún evento de repente, ya sabes, como que estas cositas donde no te puedes dar el lujo de estar oliendo agrio, ya sabes. Porque ni siquiera es que apestes, es que como que, ya sabes, se siente ya un olor desagradable. Un hedor. Sí. Pero sí, puede ser. Otro punto es tirar papel higiénico en el inodoro. ¿Se hace en Ciudad de México? O sea, la recomendación es no hacerlo. Sí, lamentablemente. Y yo de eso me enteré hasta que mi novio se le ocurrió decirme, así como de, oye, pero ¿por qué tiras el papel en el bote? Y yo, pues, porque así se hace, ¿no? Y me dijo eso y yo no le creí. Dije, ay, qué payaso eres. Y me fui. Pero después ya me puse a leer y sí, y no lo hacemos para nada. A menos que no haya bote de basura en donde estemos. Pero, o sea, desde mi experiencia, por ejemplo, en la universidad, en los hospitales públicos y así, se sigue utilizando el bote de basura como lugar principal. Pero creo que también eso tiene que ver mucho con que no hay difusión de este dato de que el papel se tiene que tirar al inodoro. Y además, que a veces es tanta la demanda de los baños, es tanta gente que se tapa, o sea, en México no te puedes dar el lujo de tapar un baño de los 3 que hay disponibles para miles de cristianos. Okay. No se puede eso, no puedes tapar un baño porque se colapsa, o sea, no, es una cosa terrible. Entonces yo creo que, como habíamos hablado, tiene mucho que ver eso también sobre la cantidad de gente. Sí, es correcto. Axel, ¿tú has visto que la gente aquí tire su papel higiénico en el inodoro? Aquí se acostumbra mucho más usar los botes de basura. Pero en algún punto, cuando yo trabajaba en la plaza, esta plaza Sendero, quitaron los botes y ponían un letrerito de, por favor, tiren el papel en el inodoro. Porque la gente creo que no está acostumbrada a hacer eso. Entonces, si no hay bote, la gente lo tiraba ahí a un lado del inodoro, güey. Tú entrabas al baño y estaba lleno de papeles sucios a un lado. Sí, güey, les valía madres. Ay, sí es cierto, qué asco. Y yo, ay, güey, no. Pero pues bueno, esa es mi experiencia. Prefieren tirar en el suelo que tirar en el inodoro. Ok. Sí, de hecho, la recomendación es esta, no hacerlo porque podemos llegar a tapar, como dicen, el baño, tal cual, para todos los cristianos que menciona Fer. Entonces, sí, la recomendación es no hacerlo porque cuando empiezas a tapar por ahí las cosas, empieza a no funcionar tan bien esto, y con esto vienen pues reparaciones. Las reparaciones pues conllevan muchísimo más cosas, ¿no? O sea, nos cuesta eventualmente hacerlo. La recomendación es no hacerlo, aunque me parece que sí existen instalaciones que sí están diseñadas para eso. O sea, a mí me ha tocado, como dices, Axel, ir a baños donde sí te dice allá, tíralo.
¿sabes? No hay pedo. Por favor, tíralo en el inodoro. Y también hay otros letreritos donde dice no lo tires en el inodoro, tíralo en la basura, ¿no? Donde debe estar. Creo que igual hay papeles, ¿no? Que están hechos para que se deshagan más fácil con el agua, con el flujo del agua. Según yo, tiene que ver con la presión de descarga del inodoro. O sea, según yo, depende del inodoro, no del papel. O sea, si el inodoro... Sí, o yo sea, también. porque de repente no te pasa que vas a una plaza o algo así y le jalas y se va recio eso. O sea, suena así horrible. Sí. Que hasta te pinche salpica, es horrible. Exactamente. Entonces está Entonces, mal el diseño de ese inodoro. ajá, entonces este tipo de inodoros es para eso, para que la velocidad sea tanto que no le alcance al papel para asentarse, ya sabes, entonces pues jamás llega a taparse por obstrucciones el inodoro. Otra cosa que comentaba bien Fer era la administración del agua cuando se lavan los carros, cuando se lavan cosas pues grandes, ¿no? Pueden ser carros, pueden ser mientras estás trapeando o algo así. Axel, ¿tú crees que eso se haga aquí? O sea, que realmente seamos cuidadosos del agua cuando hacemos estas cosas. No, aquí no somos cuidadosos del agua, güey. Te lo estoy diciendo cada vez que pides un ejemplo. O sea, aquí cuando lavan un coche lo que hacen es abrir la manguera y tirar así el manguerazo al coche, a lo que dé. Se recomienda usar un baldecito, ¿no? Que llenes tu balde de agua y le pongas su jaboncito y que con ese balde te chutes todo el coche. Pero pues no, aquí es tiras el agua, luego tiras el jabón, luego otra vez la manguera y así. Que fíjate, yo no me había acordado, pero aquí hasta llegamos a hacer en mi familia hace un buen de tiempo, hasta estas guerras con globos de agua, ya sabes, que es como el desperdicio de agua más estúpido que hay en la vida, pero lo llegamos a hacer hace un montón. Entonces creo que eso habla bastante. Fíjate que creo que en México estoy casi segura que en México en algún punto, no sé si hasta ahorita, supongo que sí, prohibieron el desperdicio de agua en Sábado de Gloria. Me acuerdo que en algún punto de mi infancia dijeron, ¿saben qué? No, porque se acostumbraba en esa onda de vacaciones de Semana Santa que los sábados de gloria la gente se aventara globos, se organizaban como estas fiestas donde te aventabas cubetazos con agua. Yo me acuerdo de niña haber vivido eso en la Ciudad de México. Y hubo un punto en el que las autoridades dijeron, no, ya no van a hacer eso. Y a partir de ahí empecé a ver que menos gente hacía ese tipo de cosas. Yo no me sabía ese dato, para nada. Para nada, entonces sí, era una tiradera entonces horrible de agua. No, está feo. Precisamente vamos a ir, les voy a presentar un término para conocer un poquito más de por qué no es lo mismo tirar agua aquí en Yucatán que tirar agua en Ciudad de México. Lo podemos entender como que sí, allá no hay agua y aquí sí, pero va un poquito más allá de eso, ¿sí? Entonces, para tocar este tema que se llama huella hídrica. Sí, conocen, ¿no? Como huella ecológica, huella hídrica, qué es lo que yo hago, que afecta, es como que todo el agua que yo consumo, directa o indirectamente. Entonces, para entender la huella hídrica, primero hay que saber qué es el agua virtual. ¿Han escuchado este término alguna vez? Fer, ¿has escuchado el término agua virtual? ¿No? ¿Axel? Sí, lo he escuchado, pero no recuerdo exactamente a qué se refiere el agua virtual. Ok, vamos entonces a lo que dice pues la Comisión Nacional del Agua de aquí de México. El agua virtual representa el cálculo de la cantidad total de agua que se requiere para obtener un producto, lo cual incluye el agua utilizada durante el cultivo, el crecimiento, procesamiento, fabricación, transporte y venta de los productos. Para cada alimento y producto agrícola o industrial, se puede calcular el contenido de agua virtual y se dice que es virtual porque no está presente en los resultados finales. ¿Qué es esto? De repente se nos es muy fácil para nosotros pensar que una caja de 1 litro de jugo contiene agua, porque estamos viendo que pues de algún lado debió salir ese jugo, entonces pues tiene agua. Entonces no es para nada ilógico para nosotros pensar que efectivamente hay agua contenida allá y que pues se está invirtiendo en ese alimento. Pero a veces no es tan evidente. En el caso ahorita que aquí la tengo enfrente de mí, la laptop, pues no te venden agua al momento de estarte vendiendo una laptop, y eso no significa que no tenga una huella hídrica.
o sea, que no tenga un cálculo de agua virtual, porque ¿qué pasa? La laptop se compone primeramente de ¿qué quieren? Los plastiquitos. Los plastiquitos pues son derivados del petróleo. Toda el agua que es necesaria para el proceso de sacar petróleo. Pon tú, si el petróleo está en el Golfo de México, pues toda el agua que fue necesaria para llevar ese barquito, llevar esa gente, para pagarle a esa gente para que extraigan petróleo, para que luego se trate y se vuelvan plastiquitos. Mismo caso con los componentes electrónicos, ¿no? Que mayormente son metales. Y nos vamos a la minería. Todo lo que es necesario, exactamente lo mismo para llevar a los mineros, para pagarle a los mineros, para limpiar todos los metales, para todo este procedimiento que no es tan obvio, pero que representa por ahí unos buenos tantos litros de agua. Entonces tenemos esto, la misma energía que utilizamos requiere agua, o sea, también hay energía que directamente está producida por agua. Y podemos verlo por ahí. Entonces todo lo que consumamos, lo que utilicemos, conlleva ya su cálculo correspondiente de agua virtual. Entonces esto es más o menos lo que es el agua virtual. Y esto es importante porque consumimos muchísimas cosas, o sea, todo lo que consume el ser humano, absolutamente todo. No sé, díganme algún alimento que coman así diario, que sea básico. Carne, güey, cualquier tipo de carne. Ok, carne. Depende qué tipo de carne comas, porque no es lo mismo la carne que comes de un pollo, un cerdo o una res. O sea, ¿a qué se refiere esto? Para comer carne, tú necesitas primeramente criar al animal, darle todos los cuidados, que bañarlo, que darle agua, todo el alimento que conlleva en sí el animal, si se alimenta por cultivos, si son alimentos balanceados, que es todavía otro proceso. Todo esto conlleva pues agua virtual. Entonces, para hacer o para que a ti te puedan vender 1 kilo de pollo, te dan por ahí, voy a hacer los cálculos ahorita. Es necesario que te den por ahí, o sea, lleva intrínsecamente, mejor dicho, 3.900 litros de agua. Es un montón de agua. Entonces, lo que ahorita estaba calculando, imagínate cargar 195 garrafones de agua, de estos de 20 litros, o cubetas de pintura de esas de 19 litros. Más o menos es lo que es necesario para que te llegue a ti 1 kilo de carne de pollo. Y eso que la carne de pollo es como la que menos agua ocupa, porque pues el pollo es un animalito que no tiene nada que ver su consumo del agua con el consumo del agua de, por ejemplo, una res. Y nos vamos para la res. Para que tú puedas... No, ya ni me digas, Iván, ya no quiero saber. Para que sepas que... ¿Cómo se llama? ¿Cuánto para te que te consumes? duela cada vez que sirves. Sí. Como si necesitara más razones para dejar la carne. Precisamente por eso mucha gente se está volviendo vegana, se está volviendo vegetariana por esta cuestión. Claro. Igual tiene mucho que ver con la cuestión pues de la huella ecológica, que estamos hablando de agua, pero también tiene muchísimo que ver con la huella de carbono, por ejemplo. Entonces vamos con el cálculo de la res. Para que tú hayas comprado por ahí 1 kilo de res, es necesario gastar 15.500 litros de agua. 15.500, estamos hablando 5 veces más era el pollo, güey. Mande. 5 veces más que el pollo. Así es, estamos hablando de 775 garrafones de agua para que tú puedas comprar allá para que tú puedas comprar allá tu kilo de... Tu kilo de res. Exactamente, para hacer la carnita asada. Y ya sé. Yo pensaba en la dulce ironía que representa esto, por ejemplo, para el norte de México, que el norte de México se jacta de ser los que mejor preparan las carnitas asadas en el país y prácticamente en el mundo. Porque ellos dicen, sí, aquí se prepara lo mejor. Y hay un pequeño detalle. Todos los estados del norte de México se caracterizan por una razón, porque son áridos y porque son secos. En otras palabras, porque les hace falta agua. Entonces es
Como que hace falta traer a un norteño para que aquí agarrarnos todos a... Sí hace falta. Sí, hace falta. definitivamente, ¿No? definitivamente. Ya hay alguien, ya hay del sur, ya hay del centro, falta un norteñito ahí nomás para que nos Sí, pongamos, nos lo pongamos al tú por Nuestros tú con hermanos esas que cosas. históricamente también han sido relegados. Bueno, como acá, güey. Es que igual acá en el sur hemos sido relegados de como la historia nacional también. Pero pues ahí vamos. Y sí, haría falta traer a alguien del norte para que nos dé allá su réplica. Pero sí, o sea, esto es lo que conlleva. Igual estaba viendo que un vaso de chela, que es lo que a mí más me duele. Un vasito de chela, ¿cuánto crees que es necesario para producir ese efecto? En agua. Iván, ya me rompiste el corazón con la carne, por favor. Sí. Este no. episodio. No me quites episodio, eso. No me quites este episodio eso. es para que les duele. Es esta Para que partecita. Todo conciencia. menos la cerveza, por Un vasito favor. de cerveza, según la Conagua, necesita para producirse 75 litros de agua. Casi Mierdes. 4 garrafones de agua para producir allá tu vasito de cerveza. Un vasito esto es. Ay, Dios Sí. mío. Por eso hacen tanto énfasis en que es necesario no tirar el agua como tal, sobre todo como decimos a los grandes consumidores, que son precisamente las refresqueras, las cerveceras, los Así es. que producen carne. Todo esto, o sea, es necesario de que las aguas residuales que tengan no las tiren, trátenlas y luego que se le dé otro uso para como que matar 2 pájaros de un tiro. Por eso es la importancia de todo esto. Es más, ahí les va. Para que tú puedas tomar 1 litro de agua embotellada, es necesario. Ah, Iván. No, Iván. no, Conlleva Iván, más ya, en agua, serio. que ese es otro tema completamente en organismos operadores. Lo venimos acá vacilando bastante. Se supone que los organismos operadores te tienen que dar como agua para que tú puedas consumir, para que tú puedas tomar. Se supone. O sea, se supone. SACMEX, la JAPAI deberían darte agua para que tú puedas tomar en un vasito y no te pase nada. ¿Sí? Cuando esto no ocurre y cuando la gente prefiere comprar agua embotellada, pues ahí les va el dato para que sepan cuánta agua realmente están consumiendo. Para que tú puedas tener 1 litro de agua embotellada, son necesarios 5 litros de agua. Ay, no. Y eso que... Qué grosería. Y eso que... Mira, mi único consuelo es que en mi familia sí somos enemigos públicos del agua embotellada. ¿Sí? De verdad. O sea, nos parece una cosa tan innecesaria y tan... O sea, no por innecesaria por el agua, sino que es una estupidez. Es una estupidez tomar agua embotellada. Comprar y comprar y comprar agua embotellada. Exactamente. Sí, o sea, lo recomendable es allá, pues, consumir directamente el grifo si es que tienes un buen sistema como en Estados Si Unidos. es que eres valiente. No, No, bueno. ajá. No, imagínate si en México consumiéramos No, de toda esa agua entubada al que viene desde pie- el Cozamala. Al contrario, No. peor nos iría. Afortunadamente la UNAM nos... Perdón, No, no te perdón. pones tú, háblale. Disculpa. ¿La UNAM? Que de eso me salvé en toda mi carrera, de estar comprando aguas, porque afortunadamente, mira, la UNAM se puso las pilas, gracias al cielo, y tiene módulos en todas las facultades, tiene muchos módulos de una cosa que se llama Puma Agua. Sí. Entonces tienes ahí tu agüita y cada 2-3 meses más o menos van a hacerles testeos y te ponen ahí como los resultados de si tiene lo que sea que pueda tener el agua contaminada. Y ahí te viene como, sí, esta agua sí se puede tomar. Sí, sabe medio rara, lo he de aceptar, pero nunca me enfermé. Entonces eso Sí, es algo. Y pues evitan que la gente se la viva comprando agua Ok, embotellada. eso está bastante bien. Sí conocía de Pumagua, pero conocía que como que llevaban los registros de gastos de cada una de las facultades, ¿no? De los edificios, algo así. Y que los tienen como bien monitoreados. Pues creo que es nada más agua. Tengo idea de que Pumagua es nada más con agua de potable para Ujú. consumo. No sé, supongo que sí deben tener los Algo así tantos también sabíamos aparte igual por agua. parte de este maestro Raúl que está bien metido allá. Igual un puma de corazón, como yo. Entonces estará bien feliz también porque le está yendo bien los Pumas. Pero, ajá, exactamente. Entonces, así como el agua embotellada necesita agua para poderse fabricar, igual el agua potable necesita de otros procedimientos para hacer. Entonces ahí les quiero decir, no les tengo el dato exactamente,
pero ahí les quiero decir como que es necesario para que haya agua aquí en Yucatán. Primero hay que como sacarla de a través de bombas del subsuelo, que es lo primero que se hace. Cuando menos voy a hablar de la que sé porque es la planta que abastece la mitad de Mérida, y en la mitad de Mérida está un cuarto de la población de Yucatán. Entonces, digamos que es representativa. Entonces es necesario sacar de allá el agua, o sea, imagínate todo el consumo eléctrico que requiere. Luego se pasa por un canalito por ahí y se va a unas cisternas. De allá se rebombea y le empiezan a tratar, le empiezan a adicionar químicos. Todos estos químicos, como son el flúor, como es el cloro, tal cual se clorifica, pues llevan allá igual para producirse cierta cantidad de agua hídrica, de huella hídrica, perdón, o agua virtual. Y esto es necesario. Luego todavía se rebombea más, y para poderse distribuir a los cárcamos que están aquí distribuidos en la ciudad, y de allá todavía se rebombea una vez más para que llegue a tu casa. Esto estaría excelente si no existieran fugas, que es otro tema allá importantísimo. Importantísimo. Tenemos el dato, no nos crean si no quieren, estamos seguros, pero no podemos citar ninguna fuente que quiera ser citada. Y nos decía por ahí nuestra fuente que la eficiencia aquí en Mérida es como del 25%. ¿Qué estamos hablando? 2.5 litros de agua que ya ha sido transportada, tratada, se pierden en fugas. ¿Sí? Que están así como salen, que de repente la Japay cierra aquí en el centro. Existen fugas y pues hay que tratarlas, que a veces pueden estar allá y incluso no les conviene como que repararlas. Es un rollo, o sea, le podemos dedicar un tema completo a esto. El chiste es que aproximadamente 8 de cada 10 litros se pierden. Entonces, si de por sí es toda una chamba llevar agua potable, ahora imagínate que nada más te está llegando el 20% del agua. Entonces, tampoco tenemos tanta agua en ese sentido nosotros, ¿ya sabes? Es lo que mencionaba al principio, güey, que sí tenemos el agua suficiente aquí, o sea, que sí nos llega el agua, pero no de la manera más eficiente, güey. O sea, se pierde muchísima agua para que tengamos el agua que necesitamos, güey. Sí. ¿Y qué porcentaje me dijiste, 25%. Iván? Ok. Pero no lo vas a encontrar en ningún lado. Ok. Fuentes, créeme, güey. Pues entonces no andan tan alejados del porcentaje de la Ciudad de México. ¿De allá cuánto es? Es como 30, ¿no? Pues según estimaciones, el 30. Ajá, Sí. según yo la media es como el 40. O sea, Técnicamente. la media nacional sí. según yo es como el 40. Pero fíjate, ese 30% de agua que se pierde, al menos en la Ciudad de México, es el equivalente a la totalidad del agua que nos manda el sistema A ese Cutzamala. punto quería llegar. Pero primero vamos a hacer la aclaración. Aquí se botan 8 litros y obtenemos 2. En Ciudad de México es un poquito al revés, ¿no? O sea, es como que el 70% llegan, ¿no? Algo así. Ujú. Y se botan 3. Aquí estamos invertidos. O sea, Yucatán está pésimo en esa cuestión. Y precisamente a eso quería llegar, a la ciertamente. cuestión del Cutzamala. Que México, ¿quieres contarlo tú mejor? Que estás más familiarizada. Sí, o sea, ¿qué es el sistema Cutzamala? ¿Por qué es importante? Bueno, hay 2 sistemas importantes en la Ciudad de México. Uh-huh. El primero es el sistema del Lerma, que es uno de los, diríamos, el principal, que abastece de agua a la Ciudad de México. Fue construido entre 1940 y 1950. Uh-huh. Y pues en total, parece no ser mucho, pero sí es aproximadamente el 12% de lo que se lleva a la Ciudad de México, y junto con el Cutzamala forman el 42% de toda esa agua. Realmente son como los socios mayoritarios que llevan agua a la ciudad. Uh-huh. Y pues ahorita siempre ha existido, pero ahorita se ve más grave esta problemática de que estas lagunas cada vez casi están dejando de existir. Uh-huh. Algunos de sus pozos se han clausurado casi definitivamente.
por esta cosa de los corredores industriales, o sea, de verdad, todas esas áreas de las periferias de la Ciudad de México son una fábrica andante. Las filtraciones, la urbanización hace que se disminuyan las filtraciones de agua, los aumentos de la demanda local, es gente y gente y gente y gente y gente. Se agotan los recursos manantiales, se secan las lagunas de la zona y pues la ciudad en sí no es como que tenga mucho de dónde más agarrar. Y es algo bien, bien curioso porque en México era un lago. México era una totalidad de agua. La Ciudad de México fue construida, prehispánicamente fue construida sobre chinampas, era justamente agua. Hace ratito compartí por ahí en redes un mapa de México antiguo y siempre me duele verlo, pero a la vez me gusta, o sea, como recordarlo. Y es que antes, como dices, o sea, no solo Ciudad de México, parte del Estado de México igual, estaba llena de agua. O sea, eran 3 lagos, ¿sí? 4, y de los importantes, ¿no? Más todos los laguitos que habían alrededor. Sí. Corrígeme si estoy en un error. Según yo, el sistema Cutzamala abastece desde... O sea, digamos que el otro extremo del sistema Cutzamala está en Hidalgo y en Michoacán, ¿no? Sí. Ok. Entonces, dense una idea que... Si lo quieren ver así, que no quiero incitar al odio, pero México, o sea, Ciudad de México se está llevando agua de Hidalgo y de Michoacán, porque pues allá ya se gastó prácticamente, ¿no? O sea, existen todavía pozos, me parece, pero pues no se darían abasto sin toda esta agua, ¿no? Que son 22 millones de personas las que viven allá, entonces es imposible abastecer de agua de alguna otra manera. Entonces, por ahí la importancia de este sistema Cutzamala, que es a lo que quería llegar, porque allá tienes el transporte de agua desde Hidalgo, desde Michoacán, más todo lo que conlleva la extracción, que aquí, como Axel bien decía, el agua está aquí a 9 metros, en Ciudad de México no, o sea, Ciudad de México está como a sus 2000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Algo así, no tengo el dato exacto a la mano, pero no está a 9 metros, o sea, está muchísimo, muchísimo más profundo. Y aquí donde sea que perforas hay agua, o sea, porque prácticamente estamos, donde sea que quieras hacer un pozo, hay agua. En Ciudad de México no es así, son sistemas más complejos y la misma exploración para buscar agua es otro varo y es, o sea, conlleva muchísimas más cosas. Por eso es bastante complicado darle un valor al agua de México. No porque no lo tenga, sino al contrario, sino se sobrepasa lo que debería tener el valor del agua, dadas sus características tan peculiares, ¿no? Entonces, pues es todo un rollo de Ciudad de México. A mí, no es mame, de verdad me pone triste hablar de eso, porque sí está hablando, a mí también. Está hablando de una catástrofe ambiental lo que está sucediendo. Entonces sí está complicado. Bien, Fer, y aquí ya habíamos platicado un poquito sobre esta contaminación, que ya para acentuar un poquito esto, lo que yo quería acentuar aquí es pues el estrés hídrico, ¿no? Que no es lo mismo la situación que tenemos acá en Yucatán que la que hay en Ciudad de México. Ya platicamos un poco sobre la contaminación que existe acá, hemos platicado igual sobre eso en otros episodios, pero ahora tú dinos, aquí no tenemos, por ejemplo, aguas superficiales. En Ciudad de México sí las hay y yo he visto que incluso esas aguas superficiales que deberían cuidarlas también están contaminadas. Aquí como que el acuífero, la roca que hay encima como que es una barrera natural para que no se contamine el agua, pero nos la ingeniamos con plaguicidas, con detergentes, con un montón de cosas para hacer filtrar los contaminantes y que lleguen al acuífero. Entonces dinos allá cómo es esto de la contaminación del agua, si es que la hay. Sí, pues todos los canales, los cauces de agua que están a cielo abierto en la ciudad están contaminados. Todos, sin excepción. En la Ciudad de México no vas a pasar por el Río de los Remedios. Bueno, el Río de los Remedios sí, todavía es Ciudad de México. No vas a pasar por Canal Nacional y dices, qué sabroso olor a frescura y agua potable hay aquí. No. De hecho, son espacios que, al menos en mi facultad, hemos intentado como de alguna forma
hacer proyectos para que se le dé más atención a esas áreas, porque son áreas que se abandonan, son áreas en las que la gente tira su basura, son áreas que han sido tan olvidados que a la gente no le importa decir, bueno, voy a venir a tirar mi basura, bueno, vamos a tirar aquí los desechos no sé, de lo que sea, del tianguis, de las empresas también, son un desastre, o sea, y estoy casi segura de que no hay un reglamento en sí o no hay una jurisdicción sobre ello, y por eso es que pasan estas cosas. De los pocos que te puedo mencionar es uno que tengo bastante cercano a mi casa, que es Canal Nacional. Es un cauce que está al oriente de la Ciudad de México y pues lo tengo muy presente porque yo viví por ahí y siempre fue problemático. Oye, sí, perdón que te interrumpa, ¿este canal es natural? O sea, ¿es algún río que de alguna manera forzaron a que tome un curso o lo forzaron a estabilizarse? ¿O es de aguas residuales o cómo sí está? Pues dicen que es un cauce artificial, pero son uno de los que subsisten me parece que viene de... Ay, te mentiría. Sí, o sea, es un río que existe, que está en otro lado, y al momento de cruzar en la Ciudad de México... Nace de el lago de Xochimilco y desemboca en el antiguo río Churubusco. O sea, sí es un canal que existe y que se daba naturalmente, pero de alguna forma le dieron cauce. Ok. Por alguna razón. Yo supongo que es por la cuestión de inundaciones, ¿no? O sea, como dices, al haber tanta urbanización, pues no hay manera de que el agua se infiltre. Entonces, por todo el concreto que hay encima. Entonces, supongo que tiene algo que ver con eso, ¿no? O sea, es como que un drenaje de lo que sería un río si existieran todavía las condiciones para que hubiera un río. Algo así lo imagino. Sí. Ajá. Sí. Y pues, por ejemplo, otro ejemplo muy feo es el que ya mencioné del Río de los Remedios, que es una cosa gigante, tiene 15.7 kilómetros de longitud. Okay. Y conecta tanto a la delegación Gustavo Madero de la Ciudad de México como con parte del Estado de México, que municipios de Naucalpan, Tlanepantla, Ecatepec. Sí, toda esta parte norte, me parece, ¿no?, que Nesa... cruza por completo. Sí, bueno, ya no es Ciudad de México, eso ya es Estado de México. Está más en el Estado de México que en la Ciudad de México. Sí, es un cachito en la Gustavo Madero y luego se va hacia el Estado de México. Okay. Digamos que cruza por todo, como que divide a Ciudad de México y conecta dos partes de Estado de México, ¿no? Es que como, para que se ubique la gente, la Ciudad de México es como que será un cacahuatito, tiene como esa forma. Y estamos ahorita hablando del norte. Entonces, como que en la punta de ese cacahuatito por ahí cruza un río. Y alrededor de él, como abrazando ese cacahuatito, está el Estado de México. Entonces, eso entiendo que hace, ¿no? Como que junta estas dos partes. Sí, el Estado de México abraza casi toda la Ciudad de México. Casi no hay forma de salir de la Ciudad de México sin pasar por el Estado. Pasar por el Estado de México. Ok, ¿y nos comentamos? Más que al sur. Pues sí, básicamente, pero ¿sabes qué es lo triste? Que ese río específicamente es un botadero de basura. Ahí sí no hay de otra. O sea, ahí no es como de, bueno, vamos a dejarlo aquí para que sirva de otra cosa más que de botadero de basura. Justamente estaba leyendo un estudio de la Conagua sobre este río de los Remedios. Y hubo puras promesas de mejorar, y de hecho me parece que en el 2014 intentaron hacer una limpieza, le llamaron así a sus intenciones de limpiarlo, pero era más que justamente se dio esta problemática. Fueron los años en los que empezaron a aparecer los cuerpos de muchas mujeres, entonces fue su pretexto decir que iban a limpiar, pero realmente estaban buscando todos los cuerpos, porque se empezó a usar de tiradero de cuerpos, sobre todo de mujeres. Ok. Sí, que pues el Estado de México, pues, tristemente se caracteriza por feminicidios, ¿no? En particular me parece que Ecatepec, ¿no? Sí. Sí, Ecatepec.
Sí, bueno. Ujú. Sí, es una cosa Sí, terrible. decía fuera de cámara, fuera de grabación, que es un tema sensible, ¿no? Como platicar de todas esas cosas, no porque le tengamos miedo, sino que, como mencionamos hace rato, o sea, desde una posición de privilegio no puedes estar por ahí platicando como, sí, yo sé de todo esto, porque la realidad es que no. Pero pues no sé si hay algo que quieras tocar en particular sobre cómo tenga que ver, pues todo esto, como que, no sé, o sea, de la situación en general. No sé si quieras decir algo más o la estoy regando en este momento. No la riegas para nada. No. Pues realmente es una problemática que no va a seguir hasta que decidan hacer algo. O sea, eso de... yo lo estoy relacionando con este tema porque pues justamente estamos hablando de contaminación Sí, estamos del hablando agua sobre todo de cultura, ¿no? y de cómo... Que la cultura es todo lo que hacemos. Exacto. Y desafortunadamente, pues sí, o sea, suena feo, pero hay una cultura del feminicidio por parte de, pues, la indulgencia de todas las autoridades y por parte de la indiferencia de todo, ¿no? Entonces es algo contra lo que tenemos que ir. Claro, o sea, me parece muy, no sé, triste que es un lago, bueno, es un río que debe llevar vida porque el agua es lo que nos proporciona y lo usan de basurero y además lo usan de basurero de mujeres. Eso está muy feo. También me gustaría mucho recomendarles un libro que habla sobre el tema, que es impresionante. La autora es muy buena, se llama La Fosa de Agua. Se llama Lidiet Carrión. Okay. Por si gustan echarle un vistazo para saber sobre la situación. Ahí está la recomendación para que lean. Pues sí, o sea, tristemente igual hablamos de esto muchas veces y no nos damos cuenta de todo lo que conlleva el agua, porque es una situación hasta, como comentamos, ¿no? Cultural, esta cuestión del agua, porque conlleva muchísimas cosas. O sea, el agua es vida y para bien o para mal estamos ligados a ella, y todo lo que hagamos en torno a eso, pues hay algo. Entonces es igual interesante ver como que tiene que ver con todo lo que hacemos. Así es, sí, Pero sí, por supuesto. Axel, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Ya estamos con temas filosos aquí. Sí, güey, sí, ¿Ya te asustaste? Un poquito. No, está padre poderlo platicar. O sea, no deben de emitir, no es necesario que emitan una opinión al respecto, pero está padre que todos nos involucremos, no nada más las mujeres. En cuanto a enterarnos y en cuanto a saber, estar conscientes de cómo está la situación. Sí, yo creo que a todos nos haría bien echarnos esa lectura obligada y pues investigar un poquito más de toda esta situación, ¿no? Que pues igual conlleva, o sea, que haya, o sea, no creo que sea un tema desapercibido, por ejemplo, para la Conagua, ya sabes, sobre todo ahorita que la titular es una mujer. No creo que sea algo que no estén considerando, y o sea, que hagan o no las cosas, pues ya es otro tema, ¿no? Pero yo siento que sí es algo dentro de la agenda pública de, pues en este caso, la zona, ¿cómo se llama? Metropolitana de Ciudad de México. Esperemos que sí, ojalá. Pues bien, ¿qué conclusiones les deja? Ya estamos 1 hora con 13 minutos de grabación. Esperamos no haberlos hartado, así que vamos a llegar un poquito a las conclusiones. Axel, tú que estás ahorita calladito, vamos a ver tú, ¿qué conclusiones te deja todo esto? ¿Te imaginabas que tu hamburguesa contenía todo eso? Y estamos hablando solamente de carne, no estamos hablando de todo lo que lleva a procesar el queso, todo lo que lleva a cultivar el pan para, ¿cómo se llama? El trigo para el pan, todas estas cuestiones. ¿Qué te deja este episodio? Yo ya estaba un poquito consciente de pues todo lo que estaba detrás, ¿no? De esa agua virtual que lleva cada producto. Y sí, sí te hace sufrir, ¿no? O sea, como que lo piensas más cuando consumes, pero de una u otra forma sigues consumiendo. Tal vez no en gran medida. Por ejemplo, yo soy un gran enemigo del agua embotellada, así como mencionaba Fer, ¿no? O sea, la verdad es que el agua embotellada para mí es una tontería y trato de evitarlo lo más posible. Y
Pues nada, como conclusión, cierren la llave cuando se bañen y cuídenla, muchachos. Cuiden el agua en lo que puedan. Pues igual hay otros, ¿cómo se llama? Tips que me salté por ahí por cuestión de tiempo. Ya ven que es un programa bastante largo el día de hoy. Aparte de cerrar los grifos, de ducharse en 5 minutos, captar, o sea, que pongan una cubetita por ahí en lo que se está calentando el agua para no desperdiciar toda esa agua fría que pueden utilizar en otra cosa. Pues no tirar el papel higiénico en el inodoro, evitar utilizar lavadoras en la medida de lo posible, pues utilizar algunos medios tradicionales más amistosos con el agua. Reparar las fugas de la casa, que igual, así como hay en los organismos operadores, hay en la casa. Esta cuestión de los carros, traten de utilizar allá sus cubetitas en lugar de a manguerazos. Otro tip interesante me pareció ahí por ahí para ahorita que está tan de moda esta cuestión de las plantas. Traten cuando sean de plantas, o sea, porque están como de moda los cactus, ¿no? Pero igual cuando sean plantas como tal, traten de regar en el amanecer o el anochecer porque el agua se evapora, entonces como que no aprovechan completamente el agua que tú le das cuando está recio el sol o el clima. O el tiempo, perdón, en ese momento. Traten de hacerlo de esa manera. Y pues no sé si tengan algún otro tip por ahí. Ustedes, Fer, algún tip que des. Pues básicamente es cerrar la llave mientras no la estés usando. También los trastes, por ejemplo, se gasta muchísima agua y muchas veces me confieso que hasta yo lo hago. Eso de dejar abierto el grifo mientras lavas los trastes. Y pues son las mismas recomendaciones que tú, son muy generales, pero también son muy básicas y creo que no debería de costarnos tanto trabajo. Es correcto. No, solamente es cambiar un poquitito nuestros hábitos, sí, nada más. Si lo hiciéramos todos, otra sería la situación. Sí, yo creo que sí. El problema es que como vemos que los demás no lo hacen, pues es como de, ay, pues qué hueva, no lo voy a hacer yo. Pero pues está dentro de nosotros. Creo que este 2020 ha sido pues todo un parteaguas, ¿no? Para cambiar hábitos. Nos forzaron a cambiar de hábitos, ¿sabes? Por la situación. Entonces, pues, qué mejor, ¿no? Hay gente que ya está ejercitándose, hay gente que está adquiriendo aficiones, hay gente que está ya leyendo. Pues también vamos a tratar de cuidar el agua. Yo creo que lo que me deja este episodio es hacer lo que nos indica la abuelita de Fer. Por ahí, ciérrenle, báñense por pedacitos. Nunca se me había ocurrido, o sea, se me había ocurrido como bañarme a cubetazos, eso sí, lo he aplicado más recientemente. Pero eso de los pedacitos igual está chido. ¿Cuál es tu conclusión de este episodio, Fer? Pues es bueno saber todo lo que implica el hecho de poder tener ciertas cosas. Me refiero a, por ejemplo, lo que nos contaste de la comida, del agua que se requiere para todo. Creo que eso no lo tenemos muy presente y creo que en este episodio fue muy informativo y nos puede hacernos dar cuenta de que la necesitamos. No podemos estar sin ella, no tenemos nada sin ella. Es correcto. Entonces es muy, muy, muy importante cuidarla, valorarla y cuidarla, porque primero la tenemos que valorar. Es correcto. Amiguitos, si ustedes quieren seguir asustándose, pueden hacer por ahí una lista de cosas que ustedes consuman usualmente. Pueden hacer por ahí la listita de la chela, que el refresco, que el antojito, que las galletas, que las sabritas, todo eso. Y de todo, para todo eso, hay allá sus tablitas de agua virtual para que sean un poco más conscientes de qué es lo que consumen igual. Es que tengo un ejemplo así rapidísimo, se me ocurre. Hay un post que está bastante viralizado últimamente, que son unas peras que son cultivadas en Argentina, que son empaquetadas en Tailandia y que se comercializan en Nueva York. Entonces, con todo esto que ya dijimos, ya creo que ya adquiere otra escala, otra importancia todo esto toda esta situación, ¿no? Ya como que lo vemos con otros ojos. Entonces, eso igual, o sea, si ven que una marca así como la Nutella que está deforestando toda la selva allá amazónica,
pues dejen de comprarla, güey. Cómprate el de Soriana o algo así. Ya sabes que sabe más o menos a lo mismo y que no tiene aceite de palma. Ese tipo de cosas. Igual hay que ser responsables como consumidores. No significa dejar de comer si no es lo que queremos hacer. Necesitamos carne, digamos, en una dieta óptima. Hay gente que dice que no y que se dedica como a perfeccionar dietas alternativas. Pero no es necesario cambiar tanto. O sea, realmente lo poco que podamos hacer en grandes masas, pues sí tiene una diferencia. Entonces yo creo que eso es lo que nos deja el episodio de hoy. No sé si tengan algún otro comentario. Fer, Axel. Nada. Perfecto. No, todo pues bien. creo que Todo ya podemos dejar de aburrir a la gente. Esperemos que no, esperemos que haya sido un episodio muy interesante para ustedes. Y con esto pues llegamos al final de nuestro 10º episodio. La verdad, un episodio bastante chido. Agradecemos a Fer acá porque nos ha estado echando la mano desde la semana pasada. Y pues esperamos que lo hayan disfrutado muchísimo. Agradecemos su preferencia y nos escuchamos con otro tema interesante para la próxima semana. Síganos en redes, estamos en YouTube, en Instagram, en Facebook, en Twitter, así como en una gran variedad de plataformas allá para que nos escuchen. Así que ya saben, no se agüiten y hasta la próxima semana.